investigación y vamos a dedicar esta clase al paradigma transcomplejo. Voy a compartir con ustedes una presentación sobre este tema del paradigma transcomplejo, ¿verdad? Veamos. Bueno, a partir justamente del año 2014, ¿verdad? Se ubica lo que se llama la Revolución 4.0, donde se inicia, digamos, con algunas empresas, ¿verdad? Que en su entorno de producción van a involucrar entonces la inteligencia artificial a sus líneas de producción. Una de las preguntas que se plantea justamente a partir de este año 2014 es justamente si está en peligro lo humano, ¿no? Preguntarse qué es lo humano, qué es lo que nos hace humanos, a partir de que vemos que en este desarrollo de la inteligencia artificial, pues ya se está discutiendo, por ejemplo, acerca de los modos de producción del conocimiento, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial puede crear artículos científicos, puede crear noticieros. Se habla ya de algunas profesiones que pudieran estar en peligro de extinción en cuanto a que sean realizados por personas reales, ¿no? Incluso uno de los temas que está en el tapete es acerca, por ejemplo, de la ética en cuanto a lo que es la producción de conocimiento. Justamente por esta intervención de la Revolución 4.0, ¿no? Que es una revolución de tipo diferente a las anteriores, incluso ya algunas personas, algunos intelectuales están hablando más bien de una revolución 5. Bueno, voy a seguir pasando las láminas, ¿verdad? Fíjense que nosotros veíamos en los paradigmas, en la clase anterior, que el paradigma era una cosmovisión, era un conjunto de acuerdos realizados por la comunidad científica en la forma de ver los fenómenos de estudio, en cuanto a las teorías que pudieran desde el punto de vista epistemológico, ¿verdad?, abordar la explicación, la comprensión de esos fenómenos de estudio, y acerca de los modos de mirar, es decir, de la manera de aproximarse de una manera consensuada por las disciplinas al estudio del fenómeno, que es lo que llamamos entonces la metodología, ¿no? Los métodos. Bueno, hoy en día, con la intervención de esta revolución 4.0, que cada día avanza más, hablamos del ChatGPT, de otras formas de acercarse, ¿verdad?, a la realidad, y esa realidad, digamos que entre comillas, porque una de los cuestionamientos que se están presentando es justamente la asistencia que como humanos tenemos a la muerte de la verdad, ¿no? Hoy en día pudiéramos decir que podemos estar viendo una noticia, podemos estar leyendo un artículo, y no saber si eso se produce verdaderamente, ¿no? Fíjense que los algoritmos, como nos los está diciendo la lámina, ¿verdad?, muestran entonces nuestros gustos y tendencias. Tenemos cientos de números telefónicos que no tenemos necesidad ni de anotar ni recordar. Visitamos sitios a los que nunca hemos ido, hablamos, damos y recibimos clases con las personas a las que nunca hemos visto y tal vez nunca veamos. Hoy en día, entonces, estamos viendo que hay nuevas formas de relaciones sociales, hay nuevas formas de producción, hay nuevas formas de interacción social,
incluso algunos especialistas en las neurociencias están hablando de cambios en el ADN, de cambios genéticos en el ser humano, producto de no activar ciertas zonas del cerebro, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que decimos acá, hoy en día nadie memoriza un número de teléfono, o muy pocas personas escriben en un cuaderno con un lápiz, y son ciertas áreas del cerebro que no estamos utilizando, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a una realidad muy compleja que como seres humanos estamos abordando, ¿no? Incluso tenemos generaciones ya de personas jóvenes que se van a enfrentar a todas estas nuevas formas de generar conocimiento. No solamente en cuanto a lo ontológico, ¿verdad? Es decir, el abordamiento, la aproximación a los fenómenos de estudio, sino desde el punto de vista epistemológico, ontológico, en esas tres dimensiones que veíamos. Bueno, la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial no solo desafía entonces lo que tiene que ver con lo situado, con la espaciotemporalidad, sino que incluso está cuestionando hoy en día, ¿verdad?, nuestra propia identidad como seres humanos. Por eso esa lámina anterior nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo verdaderamente humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día distinguirnos incluso de nuestras propias creaciones? La ultramodernidad, que fue marcada en el 2014, es cuando surgen, como les decía, entonces estas fábricas inteligentes y la gestión online de la producción. Quizás la pregunta no sería entonces qué nos diferencia de otras especies, sino más bien qué nos diferencia en cuanto humanos de nuestras propias creaciones. Fíjense que la ultramodernidad, ¿verdad?, en nuestra sociedad está enfrentando entonces dos sistemas de creencias. La modernidad que estaba basada en el pensamiento ilustrado, que se define justamente por el culto a la razón y a la ciencia, por el predominio de el pensamiento y el paradigma positivista que ve la realidad como una realidad estática, como una realidad que puede ser en cuanto a sus fenómenos de estudio controlada, ¿verdad? Que puede ser controlable con ciertas variables, y la posmodernidad que identifica entonces inteligencia con creación y que no confía en la razón ni en las verdades absolutas. Ahí estamos viendo ya, por ejemplo, esa evolución hacia el paradigma post-positivista que ya empieza a aproximarse a una relatividad en cuanto a esas verdades, en cuanto a esos hallazgos, ¿no? Superando ambas, la ultramodernidad, que es donde nos encontramos en este momento, desarrolla una nueva teoría de la inteligencia cuya función esencial entonces no es el conocimiento, sino dirigir el comportamiento para salir bien parados de la situación en la que estamos, y que incluye los sentimientos y los mecanismos de autocontrol de la conducta, de la voluntad, ¿verdad? Estamos frente, por ejemplo, a una situación en la que el ser humano, hay autores que hablan, ¿verdad?, de la sociedad líquida, de satisfacción inmediata de los deseos, que los deseos están a un clic del teléfono. En el teléfono tenemos prácticamente desde allí, desde ese dispositivo, hacemos todo. Y también se dice que hoy en día estamos más conectados que nunca, que tenemos más medios de comunicación que nunca, pero como nunca en la historia de la humanidad, estamos más desconectados los unos de los otros, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, vemos que el ser humano en este momento, quizás la principal enfermedad
de nuestro siglo es justamente la depresión, es la ansiedad y el estrés, ¿no? Que después va a traer otras consecuencias de tipo físico, en el cuerpo se registran, ¿verdad? Todas esas emociones que caracterizan a la ultramodernidad. Porque si bien es cierto que los paradigmas responden a un momento histórico, un momento situado, donde la comunidad científica de una manera consensuada asume esta forma de ver y de abordar desde la ciencia y desde las disciplinas a los diferentes fenómenos, bueno, la ultramodernidad va a estar marcada por la incertidumbre, ¿verdad? Por el desasosiego, por justamente no saber diferenciar, no tener los elementos que me permitan distinguir entre lo verdadero y lo falso. Todo esto desemboca pues justamente en ese desasosiego, en esa incertidumbre. Su característica principal, hablando de la ultramodernidad, es la capacidad entonces de inventar posibilidades dentro de la realidad. Es por tanto una inteligencia entonces creadora que inventa fines, los evalúa, elabora proyectos y los ejecuta. Una inteligencia entonces encaminada a la acción, ¿no? A la acción. Entonces se trata de una ciencia más vinculada, es hacia allá, hacia donde apunta, más vinculada a dar respuesta a las necesidades de los seres humanos, más apuntando hacia esa identidad, hacia ese conocimiento de lo humano en lo relacional, en lo social, en lo cultural, artístico. Incluso el paradigma entonces transcomplejo va a lograr abordar los fenómenos no solamente vinculados a lo social, a lo cultural y a lo histórico, sino también entonces a lo artístico, a la espiritualidad, comprendiendo que el ser humano es una unidad biopsicosocial, ¿verdad? Entonces la transcomplejidad se está presentando de acuerdo justamente a una humanidad que está atravesando problemas transcomplejos, viéndolos desde la transdisciplinaridad. Es decir, son fenómenos que está enfrentando la humanidad que no pueden ser explicados desde una sola disciplina, ni pueden ser explicados desde un solo paradigma. Entonces la transcomplejidad se está presentando como un paradigma emergente para los campos de la educación y de las ciencias sociales. Una ciencia entonces para una sociedad inflamada. Una sociedad inflamada es una sociedad que producto de este desasosiego, de esta incertidumbre, de tanto estrés, de falta de control de la voluntad, producto justamente de que la satisfacción inmediata está a un clic, ¿verdad? Es una sociedad que maneja grandes cantidades de cortisol, por eso es una sociedad inflamada, con tanta gente con cáncer, con tanta gente en el desapego, en la depresión, en el estrés, en la ansiedad. Bueno, entonces el reduccionista y la simplicidad del paradigma positivista, ni el holismo y la hermenéutica fenomenológica por separado, que son los paradigmas que estuvimos conversando la semana pasada, pueden explicar el mundo complejo y diverso en el que estamos viviendo, ni los retos que como humanos nos depara el futuro cercano. De ahí que en la actualidad se asiste entonces a la emergencia, ¿verdad? Está emergiendo desde la epistemología esta nueva cosmovisión investigativa que descubre la complejidad del mundo y descubre la complejidad del individuo y la asume a través de una perspectiva transdisciplinaria a la altura de los escenarios inciertos marcados justamente por esa ultramodernidad que es la era en la que estamos viviendo. Se da apertura entonces a lo racional y a lo irracional, a la objetividad y a la subjetividad, la ciencia, la educación y el arte. Son estudios entonces desde la transcomplejidad
que tratan de dar cuenta no solamente de los aspectos y de los indicadores objetivos, de variables incluso, de estudios cuantitativos, sino que va a incorporar esa naturaleza biopsicosocial de la que hablaba Edgar Morin, ¿verdad?, en sus estudios de la complejidad. Va a tratar de tomar estudios que dan cuenta también de la experiencia, de la subjetividad humana, que incluye, como les decía, aspectos de lo que nos hace humanos, la espiritualidad, ¿verdad?, la inteligencia, esa capacidad creativa del ser humano. De manera que la transcomplejidad como paradigma emergente puede ubicarse justamente en ese nivel postformal. Es decir, cuando tratamos de dar explicación a los fenómenos, a las realidades, de comprenderlas en su profundidad, desde lo cualitativo, por ejemplo, desde la voz de los participantes de un determinado fenómeno, que viven una realidad, y comprendiendo que ese ser humano es un ser humano complejo, que está situado en una geografía social, cultural, económica, política, atravesado por múltiples posibilidades, y transversalizado también por múltiples problemas, ¿no? Bueno, otras lógicas, otros paradigmas. Estamos ante un mundo totalmente diferente, cambiante, incierto. Entonces es un nuevo modo también de producción de conocimiento, que apuesta más a la integración que a la disciplina. Es decir, a la integración de diferentes miradas. Recuerden que decíamos que en esos niveles o dimensiones ontológico, epistémico, epistemológico, y metodológico, cada disciplina entonces tiene sus formas de mirar, tiene lo que se mira, es decir, el fenómeno, el objeto, el ser del estudio, el onto, y tiene sus formas también de construcción, de conocimiento. Bueno, hoy en día, con el surgimiento de este fenómeno transcomplejo en la ciencia, ¿verdad?, de este paradigma transcomplejo, entonces se apuesta más a la integración de las disciplinas, a esa transversalización transdisciplinaria, que a la explicación desde una sola mirada, ¿no? En esto se asume la investigación entonces como un proceso bioafectivo cognitivo, pero también sociocultural, institucional y político, de construcción del conocimiento. Incluso pudiéramos ir más allá y decir que no se trata solamente de un proceso de construcción, sino de deconstrucción del conocimiento, incluso de descolonización del conocimiento, ¿no? Es decir, pues, producir investigaciones que sean pertinentes y relevantes para dar cuenta de nuestros propios fenómenos, ¿no? Entonces, en la transcomplejidad, la ciencia de la creación, ¿verdad?, siguiendo el esquema de la clase pasada, desde el punto de vista de la ontología, de esa dimensión del onto, es una realidad múltiple y diversa, es un orden caótico, es decir, hay un orden dentro del caos, miedo, incertidumbre, desconcierto, depresión, y la realidad entonces se presenta como subjetiva, objetiva y co-creada. En la dimensión epistemológica hay una complementariedad, una sinergética relacional, una reflexividad profunda, una dialógica recursiva e integralidad. Es una ciencia de múltiples epistemes cognitivos, de diversas miradas, transversalizada por diferentes disciplinas, donde hay una conceptualización, comprensión y explicación multicausal de los fenómenos u objetos de estudio de las realidades, ¿no?
Bueno, y en la dimensión metodológica, la integración metódica, ¿verdad? Fíjense que hablábamos que más que la disciplina es una integración de las disciplinas, una integración de los modos de mirar y de aproximarse a los fenómenos, una intercolaboración en reflexión, acción, diálogo transdisciplinario y la construcción de un nuevo lenguaje de la ciencia que aborda lo biopsicosocial espiritual. Bueno, en ese sentido, metanoia, que es una propuesta modélica de investigación, va a partir justamente de lo narrativo, de lo experiencial, de cómo se representan esos significados sociales desde la propia experiencia. Como producto que comienza siendo una narrativa autobiográfica, nos preguntamos qué pasó. Luego pasamos a otro texto de producción escritural que llamamos metarrelato, que es otra forma de narración. Un metarrelato es una narración sobre otra narración, ¿verdad? Y allí nosotros nos preguntamos desde el punto de vista de la experiencia, en eso que me pasó, en eso que viví, en esa experiencia que tuve que transitar, me pregunto qué aprendí. Es decir, que hay un ejercicio, como lo plantea el paradigma emergente transcomplejo, me pregunto qué aprendí en esa situación. Hay una reflexividad. Es un ejercicio discursivo de autorreflexión, ¿verdad? Y pasa a un tercer nivel que es justamente qué propongo. En el que propongo es donde surge entonces un proyecto de investigación, donde yo puedo aplicar toda este translenguaje, una transdisciplinaridad para poder abordar el fenómeno de estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Qué propongo? Son las preguntas motivadoras entonces de esta propuesta de modelo de investigación llamado metanoia, que es un modelo metacognitivo de aprendizaje. Entonces, metanoia es una propuesta modélica de investigación de la realidad y de los fenómenos sociales desde las experiencias emocionales, sabiendo que lo emocional viene del latín, ¿verdad? Movere. La emoción nos mueve y genera actitudes. Entonces, a partir de lo emocional como categoría que arropa, ¿verdad? Sabemos que las actitudes están basadas en creencias de tipo evaluativo que generan posturas de tipo actitudinal, de juicio, de valores, de apreciaciones sobre determinadas realidades, visiones de mundo, personas, eventos, elementos que están en ese mundo que estamos evaluando. Entonces, a partir de las experiencias emocionales, de esa movilización, nosotros podemos ubicarnos en ciertos momentos donde podemos estudiar, dar una mirada, una explicación a un determinado fenómeno social, a una realidad, donde hay actores involucrados, donde hay instituciones, hay situaciones, ¿verdad? Que podemos ver en una complementariedad de los diferentes paradigmas de investigación. Entonces, metanoia, en nuestro concepto, está ubicado en ese paradigma transcomplejo. El objetivo entonces es convertir esas experiencias emocionales en un conocimiento situado, es decir, en una geografía cultural, social, política, histórica incluso, y estos documentos, los primeros textos, ¿verdad? Lo que es la autobiografía y el metarrelato, se van a convertir entonces en textos que tienen un valor histórico, documentado, teórico, que se pueden abordar de una manera transdisciplinar,
trascendente y relevante para lo que necesita la humanidad en este momento, para lo que necesita nuestra sociedad, nuestra comunidad. Es decir, es un conocimiento que puede dar respuestas, explicaciones, comprensión profunda a fenómenos que nos han sucedido a nosotros, pero que seguramente le han sucedido también o le están sucediendo a otras personas, a otros grupos humanos. Bueno, la autobiografía de las experiencias emocionales y el metarrelato constituyen entonces los primeros productos escriturales de los estudiantes de investigación. El metarrelato es una historia que se teje dentro de otra historia, pero de una manera reflexiva. Ya no es solamente qué me pasó, sino qué aprendí y qué estoy dispuesto a proponer como conocimiento. En su estructura, ambos productos recurren, por supuesto, a lo autorreferencial como parte de su objetivo narrativo. Es un yo que narra, pero es un yo ubicado en un espacio-tiempo, ¿verdad? Con interrelación de una alteridad, de unos otros que aparecen en esos textos narrativos. Se aspira entonces en la discusión de él y con el tema, realizar un aporte al conocimiento desde una realidad vivida, sentida, experimentada, razonada y estudiada científicamente. Desde una perspectiva situada en la geografía social e histórica, delimitada solo por el narrador que se investiga a sí mismo y ofrece un material documental con valor histórico, con valor social, de interés para varias disciplinas en cuanto a sus experiencias emocionales para la investigación social. Al mismo tiempo, deja ver la naturaleza de las relaciones interpersonales con los otros involucrados en el relato. Metanoia es entonces un discurso hermenéutico interpretativo del que emergen categorías para su análisis que caracterizan los procesos cognitivos y sociales, tanto individuales como colectivos, en los que se inserta la experiencia y las condiciones materiales y simbólicas de la producción textual. Sin embargo, aunque metanoia, ¿verdad?, pudiera verse dentro de este paradigma hermenéutico interpretativo, puede apelar también a, como decíamos, a transversalizar, a la complementariedad de otros paradigmas, desde el construccionismo, por ejemplo, entendiendo que los significados sociales se construyen entonces en interacción social. Y también pudiese verse desde el paradigma crítico o sociocrítico. Es decir, cuando yo me pregunto qué aprendí y qué propongo, yo puedo hacer una reflexión crítica desde la sociedad y sus instituciones que permiten que se produzcan ciertos fenómenos sociales, como por ejemplo los que tienen que ver con discriminación, con desigualdades, con exclusión, pueden ser vistos desde un paradigma sociocrítico. Bueno, el conocimiento inacabado es metanoia, ¿verdad? Porque nos planteamos tres momentos. El momento de investigar lo que pasó, ¿verdad? Investigarlo desde diferentes disciplinas o con la complementariedad transdisciplinar